Han pasado 70 años, señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast MD. Este canal de Camilo MD que está totalmente deshabitado, hace un montón de tiempo que no subía contenido. Y no porque no tuviera tiempo, sino de verdad porque el podcast que vamos a hacer el día de hoy y que vamos a hacer en los siguientes, no sé, 3 o 4 capítulos, era un tema bastante interesante del cual quería recaudar la mayor información posible para poderla leer y que todos ustedes pues tuvieran una experiencia muy bacana con estos podcasts. Duré un tiempo prudente para conseguir todo lo que les traigo el día de hoy. Alguno de ustedes se preguntará: Camilo, ¿qué haces en este canal de Podcast MD? Bueno, como su nombre lo explica, aquí sin imagen alguna, solamente con audio. Por eso le mando un saludo a la gente que me escucha en Spotify, en Deezer, en iVoox y los que me escuchan en YouTube, porque a pesar de que estamos en YouTube no hay ningún tipo de imagen, no salgo yo. Y a todos ustedes, mil gracias por estar luego de no sé cuánto tiempo, tal vez más de un mes sin subir ningún capítulo. Otra vez ustedes están acá como fieles seguidores y fieles amigos de este canal, porque más que seguidores son amigos y gente que se interesa también por las cosas extrañas de este país. Y tú dirás: ¿cómo así, Camilo? Y yo te diré: hombre, pues es que no leíste el título del podcast, claramente lo leíste antes de meterte. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me llama bastante la atención, me llamó bastante la atención cuando en un directo en la plataforma de Twitch, YouTube me recomienda que vea un video que se llama Teorías Conspirativas Colombianas o conspiranoicas, se puede decir de las dos maneras si no estoy mal. Me da por verlo, a pesar de que pues tenía como ay, no sé, yo creí que iba a ser algo político y que iban a hablar de vainas de ese estilo, pero cuando me metí pues me llevo la grata sorpresa de que es un video de un youtuber que también en un directo de Twitch alguien le dice que vea el iceberg de Colombia, el iceberg de teorías conspirativas. Él abre la imagen, una imagen que yo tengo ya en mi poder, es una imagen, no se las puedo mostrar porque claro, ustedes están en plataformas en las cuales no les puedo colocar imágenes, pero es un iceberg, la típica foto del iceberg en la cual podemos ver la parte de hielo que está sobre la superficie del agua, que es chiquitica, y debajo de esa montaña, por decirlo así, que podemos ver prominente un iceberg gigantesco en la parte de abajo que se esconde y se esconde hasta llegar a la parte más oscura y profunda del mar. La típica foto del iceberg, ¿no es cierto? Esa imagen está llena de títulos, pequeñitos títulos, desde la parte de arriba que hacen pensar que son las teorías más normalitas, sencillas, sin tanto misterio, y poco a poco por niveles va bajando hasta llegar a las teorías más descabelladas que puede haber en una temática, no solamente en Colombia. Es algo que se volvió muy viral a principios de este año, y un montón de cosas que se basan en esto: colocar una imagen de un iceberg y por niveles ir colocando las teorías más extrañas, de las más normales a las más extrañas, para que la gente las pueda estudiar. En este caso, algunas personas, no sé, desconozco la procedencia de esta imagen, se centraron en hacer las teorías conspirativas de Colombia. Y hay un montón, más de 100 títulos en esta imagen del iceberg, pues para que se den cuenta que son como teorías, algunas descabelladas tirando a falsas, porque acá hay teorías falsas que no existen, sino que simplemente están hechas con el ánimo de hacer reír, porque bueno, también es algo que divierte este tipo de icebergs. Así que hay varios títulos en este iceberg que pues son simplemente pues para causar gracia, pero no significa ni tampoco le quita seriedad a las demás historias que, más que teorías conspirativas, son historias que han pasado en Colombia pero que mucha gente desconoce. Para facilidad de todos nosotros, aparte de esta imagen que tenemos del iceberg, también tenemos un PDF que me compartió un suscriptor, en el cual también desconozco la procedencia de este PDF. En 25 páginas alguien se encargó de encontrarle como un resumen a cada uno de estos títulos que aparecen en la imagen del iceberg. Como les comentaba, son un montón. Alguien con un montón de tiempo libre resumió cuál es la historia detrás de cada uno de esos títulos de teorías conspirativas colombianas. No están todos, pero bueno, al estar ya en un PDF me queda mucho más sencillo simplemente leerles de lo que trata cada una de las teorías para que ustedes entiendan. Así que los invito, muchachos, a que cada vez que les lea una de las teorías y les cuente de qué se trata, ustedes, pues aparte de escucharla y sorprenderse, también la busquen por su parte y digan: ¿será que es verdad lo que dijo Camilo? Venga, voy a mirar. Oiga, sí, o no, oiga, sí, Camilo, no, eso está mal, no, Camilo, eso no era, o oiga, sí, Camilo, increíble, no, Eso espero que lo hagan al final de cada una de las lecturas de estas teorías aterradoras colombianas.
Te preguntarás, Camilo, ¿cuántas teorías por capítulo vas a leer? Yo creería que alcanzamos a leer unas 10 teorías conspirativas por cada capítulo. Y como les digo, si son más de 100, tranquilamente puedo hacer 10 capítulos, pero pues no todas son tan interesantes, la verdad. Hay muchas que son teorías, pero hombre, la verdad es que son como, ay, bueno, qué chistoso, jaja. No tiene mayor gracia, ni tampoco un poco de interés por parte mía, ni por parte de mucha gente que lo ha leído. Ya veremos cuántos capítulos salen, eso depende de todo el apoyo que ustedes le den a estos podcasts, ya sean en las diferentes plataformas donde los subo. Y si estás en YouTube, pues sí me puedes demostrar el apoyo regalándole un like al video, y en dado caso que no estés suscrito y que te hayas encontrado con este canal porque te lo recomendé en alguna historia de Instagram o en el canal principal, pues suscríbete al canal. Y si veo que mucha gente le gusta este primer capítulo, pues subiré el segundo. Si el segundo también tiene mucho apoyo, subiré el tercero y el cuarto, y así, hasta que ya llegue un video en el que ustedes me digan, no, ya Camilo, ya no quiero más esto, y lo acabaré ahí, ¿vale? Depende del apoyo de todos ustedes. Empezamos con una de las historias más, no sé si difíciles de creer. Yo también voy a dar mi punto de vista, ya que pues el podcast es de Camilo MD, y les voy a decir de 1 a 10 cuánto creo que sean verdad esas historias o no, ya que todas pueden tener una descripción, una historia, una narración, unos testigos, pero también sabemos que acá a la gente le encanta engañarnos, así que puede que sean mentiras. Yo les voy a decir de 1 a 10 cuánto creo que la veracidad de esta historia. Y si están en YouTube, qué pena que me dirija siempre a los de YouTube, perdón, a los de Spotify, a los de las demás plataformas, pero pues son las personas que pueden interactuar conmigo en los comentarios, porque pues en Spotify no hay comentarios, por lo cual me gustaría que al escuchar las 10 historias me coloques en los comentarios los 10 títulos, colócalos en orden, los 10 títulos, y al lado de cada título colócame de 1 a 10 qué tan creíble crees tú que es, ¿vale? Perfecto. La primera se llama el restaurante italiano en La Calera que era caníbal. ¿Qué es La Calera? La Calera es un pueblito, ¿no es cierto?, que queda cerca a la ciudad de Bogotá, contigua a Bogotá, saliendo por la calle 72 hacia el oriente. Sí, no estoy mal, así, hacia el oriente, saliendo de Bogotá hacia el oriente, encuentras a La Calera, un pueblito bastante bonito, donde vive gente con buenos ingresos capitales, pero pues que también es un lugar turístico normal, donde va mucha gente a montar bicicleta, a pasear, a desayunar, a disfrutar de los paisajes y todo eso. Hubo una época en la cual había un restaurante caníbal. Esta teoría se basa en unos testimonios de ex empleados del restaurante. Aseguran que esa carne que se servía, que era la carne más deliciosa de toda Bogotá, aunque La Calera no es Bogotá, pero bueno, se dice que la carne más deliciosa de toda Bogotá era carne de seres humanos, que para la gente que se pregunta cómo se llamaba ese italiano según esta teoría, se llamaba Gigi Ferruso, con doble Z, Gigi, como Gianluigi Buffon, Gigi Buffone, pero Gigi Ferruso, y se dice que este restaurante estuvo al servicio de la gente durante los años 80. ¿Dónde acaba esta historia del restaurante? Camilo, ¿existe ese restaurante todavía? ¿Cuándo lo acabaron? ¿Pero qué pasó? ¿Y la policía cogió a este tipo? ¿Se dieron cuenta que era verdad? La cuestión era que este restaurante manejaba el tema de la carne por parte de Gigi Ferruso. Ningún otro empleado manejaba la carne que llegaba al restaurante, ni tampoco sabían de dónde llegaba. Simplemente llegaba un camión. Él le pedía a todos sus empleados que, ojo, adiós papá, vayan para la cocina, vayan para el baño, vayan a fumarse un cigarrillo, acá no me joda nadie. Él mismo bajaba las carnes, las colocaba, las cortaba, y ya luego, cuando ya la carne estaba cortada, pues no se sabe dónde es, pero ya cuando está cortada, ya los demás empleados trabajaban encima de estos productos. Se dice, por parte de una segunda teoría que ya vamos a hablar a continuación, que la F2, y tú dirás, Camilo, ya te vas a meter con otra teoría y no has sacado la primera. Sí, la F2 se conoce como un grupo secreto que existió también en los años 80 de la Policía Nacional. Se rumora que existía el F2, que era esa parte como secreta de la policía que hacía todas esas cosas malas que en teoría la policía no podía hacer frente a las cámaras de televisión. ¿Por qué toco esta segunda teoría de una vez? Porque un ex agente del F2 en un especial que hizo la revista Shock, seguramente ustedes conocen la revista Shock, lo entrevistaron a este personaje y él decía que él conocía a este personaje Gigi Ferruso, al dueño del restaurante italiano, del Palacio de Justicia. ¿Se acuerdan esa toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y por parte del ejército y todo eso? Hubo mucha gente que desapareció de esa toma del Palacio de Justicia, que
según las cámaras de televisión se pudo ver que salieron vivas. Salieron vivas porque murió mucha gente dentro del palacio, pero hubo gente que salió viva del palacio pero que nunca apareció. Según este exagente del F2, ¿sí?, que él asegura haber pertenecido al F2, que era una sección de la policía en los años 80 que desapareció luego de mucho tiempo, que algunas de las personas desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia terminaron, ojo a esto, en los platos de uno que otro comensal que fue al restaurante de Gigi Ferruso. Incluso aseguran algunas personas que saben del tema de criminalística y del tema también de cocina, que se puede engañar tranquilamente a una persona para que piense que esa carne es carne de res o carne, no sé, de caballo, cualquier cosa, y ni te enteras que es carne humana. Seguramente han escuchado esas teorías de que la carne con las que se hacen las empanadas o los chorizos o los perros calientes que compras en la calle son de niño perdido. Este chiste, ese típico chiste de que es de niño perdido, no es porque sí, sino es porque de verdad en algunos lugares del mundo, también acá en Colombia, el tema de la carne humana se ha utilizado para alimento de otras personas sin que esas personas lo sepan, obviamente. Tal vez tú que me estás escuchando alguna vez, así sea por minúscula que sea la ocasión, tal vez comiste carne de otro ser humano y jamás lo vas a saber. La historia finaliza cuando a Gigi le empiezan a caer bastantes sospechas de dónde provenía la carne, porque bueno, como él mismo lo explicaba a sus empleados, la carne venía desde Italia, pero tenía un cuidado tan grande porque era la carne más rica de Bogotá que solamente él podía tocarla, solamente podía recibirla, cortarla y todo esto, y ya después la preparación sencilla la hacían los empleados. Pero la gente empezó a sospechar, principalmente sus propios empleados, de hombre, esta vaina está rara. Seguramente habrán encontrado algún tipo de cosa rara en la carne, tal vez estaba un poco más dura de lo normal, tal vez vieron algo, y cuando le empezaron a caer más sospechas y empezó a llamar la atención no solamente por el sabor de su carne, sino por la procedencia de la misma, Gigi desapareció. Simplemente, pues algunos aseguran, se fue para Italia, cogió sus maletas, se largó, dejó el restaurante como estaba, no le dijo a nadie para evitar que supieran dónde estaba y se fue para Italia y seguramente ya habrá formado otro restaurante o la gente simplemente le valió 3 hectáreas de mondá para donde carajos cogió y el restaurante terminó cerrando. Seguramente a día de hoy en esa locación habrá otro local comercial, no lo sabemos, no sabemos dónde está ubicado o dónde estaba ubicado ese restaurante, pero la primera teoría puede tener algo cierto de todas las que les voy a contar. El restaurante caníbal en La Calera de Gigi Ferruso. En este, ya saben, dejen acá en sus comentarios de YouTube, perdón a los que están en otras plataformas, pero pues también hagan ese ejercicio. De 1 a 10, ¿qué tan creíble te parece esta teoría conspirativa colombiana? A mi parecer, la teoría podría ser un 7 de 10, tranquilamente, o sea, pasa, si no es por el detalle del Palacio de Justicia. El detalle de que de gente que salió del Palacio de Justicia desaparecida terminó cocinada en el restaurante de este personaje, ya me parece que es una desviación de la historia real que le metieron las personas que hicieron este PDF, porque recuerden que todo lo estoy leyendo y lo estoy sacando de este PDF. Y también creo yo que la segunda teoría, que ya también te conté, la del F2, sí existió, también yo le doy un 7 de 10. ¿Vale? Yo le doy un 7 de 10 a la historia del restaurante caníbal, quitando la parte del Palacio de Justicia de que los desaparecidos fueron cocinados. Eso me parece una pendejada. Yo quito esa parte. Si quito esa parte, te doy un 7 de 10. Si me toca calificar esta teoría sumando la parte del Palacio de Justicia, yo le doy un 0. O sea, no te la creo. O sea, borro totalmente esa teoría. Y la segunda teoría del F2, yo considero que sí pudo haber existido unas fuerzas élites por parte de la policía, porque existe en todos los países, ha existido, existe a día de hoy, incluso en las guerrillas y en los grupos al margen de la ley, también hay grupos especializados, grupos élite, que se separan de todos los demás. Son grupos que están mejor entrenados, que tienen mejores capacidades, más permisos y que actúan en silencio, pues para evitar que los logren descifrar y saber qué están haciendo. Por lo cual es normal y entendible pensar que la Policía Nacional en su momento, en una época tan difícil de Colombia como los años 80, pues también decidió formar un grupo para infiltrar organizaciones criminales, para evitar, no sé, atentados, para sacar información a criminales y ese tipo de cosas, con tortura y todo eso. Sí, eso sí yo creo es algo pues no tan extraño de pensar. La tercera teoría se llama el monstruo de los Andes. Esta es una teoría, no por en sí hablar del monstruo de los Andes, porque es una noticia que se conoce, y si no la conoces te la voy a contar, sino
qué pasó después con este personaje. En dado caso que todo su prontuario o todo lo que se le acusa a esta persona sea realidad, cada uno de los casos, estamos hablando de uno de los individuos con más asesinatos registrados en todo el mundo. El mundo. Este señor, llamado Pedro Alonso López, nació el 8 de octubre de 1948. Y lo interesante de esta historia no es lo que hizo, porque la gente ya sabe lo que hizo este tipo. El tipo pues era un degenerado, un tipo de garabito. Todos sabemos que hizo Garavito acá en Colombia. Pues este tipo hacía lo mismo en varias zonas de los Andes, que se conoce como Colombia, Ecuador y Perú. Por estos 3 países alcanzó aproximadamente a asesinar a más de 100 niñas indígenas o niñas que simplemente se encontraban en regiones no muy habitadas por las autoridades de esos países. Obviamente no tengo que describirte qué hacía este personaje con las niñas, ya te lo podrás imaginar, y luego de hacerle eso que te estás imaginando, pues las asesinaba, y se dice que mató más de 100 niñas. La teoría conspirativa que corre tras de él, no es qué hizo o qué no hizo, sino que muchas personas, al ver que está tan documentado, creerán que es porque este tipo ya fue capturado, judicializado y que está en una cárcel o se murió hace un buen tiempo. Lo loco de esta historia es que si te pones a investigar, te darás cuenta que este tipo fue judicializado, entre muchísimas comillas, por la justicia colombiana en 1998, pero el tipo no está en ninguna cárcel registrada en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, y se le decretó un estado, se le decretó un estado de demencia absoluta, pero luego de este dictamen de la justicia colombiana, nadie sabe qué pasó con el tipo. El tipo no murió, pero al tipo tampoco lo metieron a la cárcel. Lo que se rumora y lo que habla esta teoría es: si no está muerto y no está en la cárcel, este tipo siempre estuvo libre. Y desde el 98, que no se conoce su paradero, no se sabe si está en Colombia, está en Perú, está en Ecuador, está en algún otro país, el tipo sigue libre. Todo el mundo asumió que el tipo estaba en la cárcel, o que estaba muerto, o que estaba en una clínica de rehabilitación. Y la realidad es que el tipo en el 98, cuando se le dictamina un estado de demencia, desaparece. Esta historia me parece increíble porque como les contaba al principio de este podcast, no todas las historias son cosas raras, que cayeron meteoritos y que apareció un dinosaurio y que apareció y que voló y que... No. Son historias reales con finales que nadie se esperaba. Y esa es una historia común y corriente que la gente conoce. El monstruo de los Andes, sabe quién fue este tipo, sabe qué hizo, sabe cuándo lo hizo, pero seguramente nadie sabía, o poca gente sabía, que el tipo está libre y que nadie tiene ni idea de dónde está, aunque se rumora que el man vivió un tiempo en el Espinal, Tolima, porque de ahí era su madre biológica, vivía en el Espinal y se dice que durante un tiempo vivió ahí. Pero esa persona, uno de los monstruos más increíbles, uno de los violadores y asesinos más importantes y reconocidos de América Latina, nunca pasó un solo día en la cárcel y nadie se acuerda de eso. Esta historia para mí tiene un 10 de 10, o sea, es un 10 de 10. Califíquenla acá en los comentarios, o ustedes que me están escuchando y no tienen dónde calificar, simplemente en su mente digan de 1 a 10, ¿cuánto le hace esta historia? La teoría número 4 de este podcast MD tiene que ver con una historia que también es real, se conoce, se ha hablado de ella, incluso en Caracol Televisión, y fue luego de ese operativo que hizo la alcaldía de Bogotá cercanos al año 2016, si no estoy mal, creo que fue en el 2016, en la cual Enrique Peñalosa decide caerle con toda al Bronx, la famosa zona en la ciudad de Bogotá donde se traficaba y donde se hacían todos los movimientos de drogas a nivel nacional. Era una zona bastante complicada, obviamente los alrededores de esa zona se ponían complicados por la simple permanencia de habitantes de la calle, de gente peligrosa, de policías corruptos, de militares que no podían hacer absolutamente nada a pesar de que la guarnición militar está al lado. Era una zona bastante intolerante por parte de la comunidad, la gente simplemente pasaba de largo, no le preocupaba mucho lo que pasaba en el Bronx. Y un día pues llega este alcalde y dice: a la verga todo, me voy a meter allá con un montón de policías, con un montón de SMAT, voy a prenderle fuego a esta vaina, voy a tumbar a todo el mundo, voy a liberar estas casetas, esas 2 cuadras, y las voy a volver un museo o una discoteca o alguna vaina voy a hacer, pero acá no me trafican más drogas.
considerando pues que esa era la solución para evitar todo el tema de asaltos e inseguridad que se presentaba en el centro de Bogotá. Pues con la cantidad de gente que estaba ahí, pues era normal que robaran mucho. Pasa todo esto y se empiezan a conocer historias del Bronx. Y una de las historias más increíbles de cosas que pasaban en el Bronx, que no se las tengo que contar yo en este podcast, ustedes pueden ver un montón de documentales en YouTube de gente que salió del Bronx y contaba la cantidad de barbaridades que pasaban en este lugar. Era de lo que tú quieras, lo que te puedas imaginar que le puede pasar a un ser humano, pasaba en este lugar todos los días, aparte de que se movían cientos y cientos de millones de pesos por la cantidad de droga que se vendía. Una de las historias, y que es una de estas teorías, porque pues obviamente no hay ningún tipo de fotos, se dice que hay fotos pero nadie las ha visto, y es que en una de estas casetas del Bronx, que era gobernada o era dominada por los Saiyajines, había en el sótano de esa casa un pequeño laguillo, ¿no es cierto? Un montón de agua y toda sucia, y había un hijo de pucha cocodrilo, un cocodrilo que vivía ahí, lugar al cual echaban obviamente a todas las personas que les quedaran debiendo plata de drogas a los Saiyajines. Cuando un indigente, cuando una persona iba y compraba o se le fiaba o se le mandaba a hacer algún encargo y o no volvía con la plata o no lograba el encargo o le debía bastante dinero de drogas o robaba dentro del Bronx, porque esa era otra cosa que se castigaba, chistoso, pero se castigaba que se robara dentro del Bronx. Pero a las afueras podías hacer lo que quisieras, pero adentro no podías tocar a nadie. Y curiosamente, uno de los castigos para la gente que robaba, para la gente que se robaba la droga, para la gente que no pagaba, para la gente que no cumplía con lo que le pedían, pues bueno, se dice que sí, que efectivamente la Policía Nacional al momento de hacer todo este operativo en una de las casas que de verdad que según cuentan los policías y la gente que entró, wow, o sea, se veían unas cosas tan horribles, tan espeluznantes, o sea, eso sí da miedo. Vuelvo y les repito la frase que les dije al principio, muchas veces este tipo de teorías nos hacen darnos cuenta que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Yo no espero no encontrarme nunca con un fantasma, eso sí, perfecto, espero que nunca me lo encuentre. Pero también entiendo que acá, vivos con nosotros, así vivito y coleando, hay gente mucho más mala, que hace mucho más daño. Y te podrás imaginar qué puede pasar por la mente de alguien que decide coger a otra persona, golpearla y lanzarla a un estanque donde hay un cocodrilo hambriento y ver cómo se lo va tragando poco a poco. Por la cantidad de cosas que se han contado del Bronx, yo le doy a esta historia un 8 de 10. Esta no sé si esta es la quinta teoría o es la sexta teoría. Bueno, no tengo ni idea. Yo voy a continuar contando teorías hasta que ya considere que ya pasé por las 9 o las 10. Pero esta es una de las más geniales que he escuchado. ¿Por qué genial? Porque tiene una descripción de qué fue lo que sucedió que nos hace pensar si es verdad, porque acá yo voy a empezar diciendo lo que creo y yo creo que es mentira. Pero si llega a ser verdad, porque incluso cuenta con nombres de personas reales que participaron en esto, si llegó a pasar, wow, tuvo que ser una experiencia traumática para el que lo pudo ver. Y estoy hablando del extracierre de la misión de RCN del año 2008. Si te pones a pensar, tampoco es tan lejos, 2008, o sea, yo recuerdo la televisión del 2008, seguramente muchos de ustedes también. El cierre de RCN ocurrió 3 veces en el 2008. La primera fue en el mes de agosto y las otras 2 fueron a finales de noviembre. Es lo que dice este texto, te estoy leyendo. El cierre de emisión, seguramente, vamos a hacer un ejemplo rápido para que te sitúes. ¿Te acuerdas de Toy Story, no es cierto? La película Toy Story, la primera no. La segunda, cuando Woody es secuestrado por un tipo que lo iba a vender a China, ¿se acuerdan? O a Japón, que era un tipo así gordito que se disfrazaba de pollo. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan? Yo sé que el podcast está tomando un camino un poco extraño, pero ¿se acuerdan de esa película? En esa película hay una escena en la cual este tipo, que no recuerdo el nombre, está dormido viendo televisión y es tan tarde que se puede ver en la televisión que se acaba el programa, que se acaba, o sea, se pone como sonido blanco y se acaba la programación de ese día y luego al rato pues vuelve a empezar. En su momento me acuerdo que en Caracol
en el espacio en el cual no había programación, colocaban como unos peces nadando, me acuerdo mucho. Y simplemente era un fondo de pantalla de peces nadando. ¿Por qué? Porque en ese momento, tipo 4 de la madrugada, 3 de la madrugada, pues en teoría no hay mucha gente viendo el programa, por lo cual pues simplemente se colocaba eso de relleno y luego se empezaba con los programas matutinos. A eso se refiere este cierre de emisión de RCN. Normalmente pues pasaba eso, que colocaban el himno nacional y ya empezaban los programas del siguiente día. Pero según esta teoría, en el 2008 hubo 3 cierres de emisión donde se colocaba el himno, pero que en este caso en 3 ocasiones, una en agosto y 2 en noviembre, no se colocaba el himno, sino que se pasaba directamente a una pantalla en negro durante 4 o 6 minutos, bastante tiempo, y luego de esta pantalla en negro aparecía el locutor, que en ese entonces era Bernardo Duque, por lo cual les digo que es bastante impactante que coloquen nombres, que aparecía Bernardo Duque, sentado en un fondo blanco y leyendo una hoja con poemas algo violentos y absurdos. La cuestión de este pequeño espacio que muy poca gente veía, porque como les comento pasaba tipo 3, 4 de la mañana cuando la gente ya no estaba viendo mucho televisión, era que Bernardo Duque, según esta teoría, se sentaba a leer esos poemas un poco violentos y absurdos y lo hacía con mucho rencor y desprecio, como si fuera una amenaza para el televidente, y al acabar de leer esos poemas volvía a la pantalla negra por 2 o 5 minutos y luego de esos 5 minutos ahora sí sonaba el himno nacional. Esta teoría me parece increíble porque yo soy de las personas que con la lectura me imagino muy rápido la escena en mi mente, y apenas leí esta historia y ahorita que la acabo de volver a leer, o sea, me imagino a mí a las 3 de la mañana viendo televisión, silencio absoluto, oscuridad absoluta, y ver que en la pantalla se coloca negro, luego un fondo blanco y un tipo leyéndome unos poemas violentos y agresivos, mirándome con rencor, luego otra pantalla en negro y después ti, tiriri, ti, y el himno de Colombia. Wow, no seamos tan mari. Como les comentaba, yo le doy un 7 de 10 porque me parece genial, pero claro, uno, no tenemos ningún tipo de prueba. Bernardo Duque, quien era en teoría el protagonista de esta historia, ya falleció, por lo cual no se le puede preguntar si es verdad. RCN tampoco jamás ha dicho que esto sea verdad, por lo cual, a pesar de que la historia tiene bastante sustento, o sea, como que el resumen y la explicación es bastante detallado, no, pasó así, pues no hay ningún tipo de prueba con imagen que corrobore esto, por lo cual le doy un 7 de 10 porque me parece increíble la historia, pero sin sustento audiovisual, creo que se quedó un poco corto. La siguiente historia también tiene que ver con criminales en Colombia y tiene que ver con el Bronx otra vez. Esta historia, ya cuando te nombro del Bronx, sinceramente por la cantidad de cosas que cuentan las autoridades y la gente que salió de allá, es que casi le damos una veracidad absoluta, o sea, ya casi que es cierto, o sea, ya sin leerlo. Ah, no, sí, eso pasó, seguro. Pero esta historia tiene que ver con un grupo de personas que en el Bronx, con autorización obviamente de la gente dura de esa zona, realizaba videos de los asesinatos, ¿sí? O videos snuff en los cuales se realizaban actos sexuales, pero que terminaban siempre con el asesinato de alguno de los dos integrantes del acto. Este tipo de videos de sangre y de morbo y de gorro así súper asqueroso, pero que también tiene un toque sexual para algún tipo de personas, ese tipo de videos se dice que se realizaban en el Bronx. Esta historia asegura una persona que cuenta este testimonio. Alguna vez fue hasta una tienda del centro de Bogotá que quedaba cerca del Bronx, y al momento que él se sentó, vio que entró un señor todo vestido como de negro y que se veía pues muy sospechoso. El dueño del local cierra la puerta por un momento mientras las personas que entraron, esa persona de negro que entró, come un poco y se va, pero cuando él estaba dentro del local, cerraron el local, como para que no entrara nadie más. Como este muchacho que cuenta la historia ya estaba dentro del local, le preguntó: hombre, vecino, ¿y usted por qué cierra acá la puerta? Y este tipo que entró por allá y que está por allá sentado en una esquina, ¿quién es? Y que el señor le comentó y le dijo: mire, mijo, usted tenga mucho cuidado con andar por acá solo por las noches, porque hay un montón de gente que graba videos de asesinatos y los sube a internet. Obviamente se entiende que ese internet era la deep web, ¿no es cierto? Que eran videos por lo cual la gente pagaba para poder ver ese tipo de asesinatos, y que muchos se grababan por ese tipo de personas que vestían de negro en el Bronx. La historia es corta.
es corta, no es tan larga. Como vuelvo y les digo, al ser del Bronx casi que uno dice, hombre, sí, es que estoy segurísimo que esa vaina pasaba, es que en el Bronx pasaba de todo. Pero yo le voy a dar un 5 de 10. No le doy tanta credibilidad a la historia porque es un testimonio de alguien que tranquilamente se lo pudo haber inventado, pero a pesar de que la persona pueda que le quite un poco de credibilidad por cómo cuenta la historia, pues en el Bronx sí pasaban muchas cosas raras, muchas. Y yo creo que el tema de la Deep Web, el tema de videos de asesinatos, de grabar muertos y subirlas a redes sociales, tal vez un paso más, pero que no es tan difícil de hacer hoy en día. Por lo cual le doy un 5 porque creo que podría pasar, pero esta historia está un poquito como que rebuscada, por lo cual 5 de 10. ¿Ustedes qué creen? ¿En el Bronx sí se grababan contenido de asesinatos y violaciones para la Deep Web? La siguiente teoría también tiene que ver con el tema snuff que hacían personas que al final pues terminaban con temas de agresiones, de laceraciones, incluso la muerte. Y tú dirás, Camilo, ¿eso existía? Eso existe a día de hoy. Hay gente que le gusta ver ese tipo de cosas, me parece gente enferma, pero bueno, existe gente que le gusta ver eso. Y mientras haya gente que le guste ver algo, va a haber gente que por plata lo va a hacer. Y se dice que en los años 80, en el Teatro Faenza, que era uno de los teatros pues más conocidos del centro de Bogotá, pero del cual tampoco se tenía mucho acceso, se decía que se grababa o se hacían obras de teatro snuff, o sea, con lo que te acabo de explicar, obras de teatro que terminaban con el asesinato o la muerte de alguno de los actores. Es una historia bastante loca porque el Teatro Faenza, si no estoy mal a día de hoy, ya no funciona como teatro. Hace mucho tiempo dejó de funcionar, pero saber o pensar que porque es una zona, si te pones a ver imágenes de ese teatro en los años 80, está el teatro, pero al lado de ese teatro pues hay más teatros porque es la zona cultural de Bogotá. Pensar que en uno de los teatros, no sé, están dando una obra de un ballet. En la otra están haciendo una obra de teatro basada en comedia. Y en otro teatro están golpeando a una persona y al final le terminan degollando el cuello frente a 50 personas que están disfrutando ver cómo alguien muere en vivo y en directo. Es una historia increíble, es corta también porque claro, obviamente de esto no hay imágenes, pero pensar que eso pasó en Bogotá pues no es tan raro y mucho menos en el centro de Bogotá, por lo cual yo le doy un 6 de 10. ¿Por qué un poquito más de 5? Porque el cine snuff es algo que existe, es algo que pasa. Es algo que pasa a día de hoy y pensar que en los 80 pasaba y en Colombia tampoco es tan raro. Esta teoría me encanta. Según los documentos históricos yo ya le doy de una vez un 10 de 10, o sea, creo que es verdad. Pero es una teoría que mucha gente no conoce. Bueno, más que teoría es una historia que mucha gente no conoce. Y se llama la Navidad Negra en Pasto, en la ciudad de Pasto, en Nariño, en 1822. Entonces, uy, Camilo, no tengo ni la menor idea de qué carajo me estás hablando. Bueno, en 1822, nuestro libertador, al cual cada vez se le encuentran más cosas raras que hizo en su vida, Simón Bolívar, el 24 de diciembre de 1822, Simón Bolívar mandó a masacrar. Él, como era entonces el presidente, el duro acá en Colombia, mandó a matar a toda la gente de Pasto, tanto niños, mujeres y ancianos que se oponían al tema de la independencia de los españoles. Nariño, principalmente, o la ciudad de Pasto, era una de las ciudades que más se oponía a que Colombia fuera un país independiente. O sea, de toda Colombia fue la última ciudad en independizarse, por decirlo de alguna manera, de los españoles. Eran los únicos que querían seguir siendo una colonia española. Obviamente, como Simón Bolívar llega a la independencia, todo esto en Bogotá, que Boyacá, que todas las ciudades, que Cartagena, que y todos ya se están liberando los españoles, los están sacando poco a poco de sus tierras, se dan cuenta que en Pasto era la única ciudad donde ninguna persona, bueno, seguramente alguno que otro sí, no querían la liberación o la independencia de Colombia. Y en una decisión típica de la guerra de esa época, Simón Bolívar manda a su ejército a matar a todo el que se opusiera a la liberación y a la independencia de Colombia. Esta fue una de las maneras de diezmar
toda esa lealtad que le tenía el pueblo pastuso a la corona española en esa época, que luego ya de 12 años de que se diera el grito de independencia y todo eso, seguía estando muy a la par de los españoles y no se quería separar de ellos porque se sentía que estaba bien con ellos. Y esta fue como una represalia de Simón Bolívar diciendo, hombre, o nos independizamos o se me muere todo el mundo. Y se dice, según los registros que hay de esa época, que más de 400 civiles, no militares, no gente común y corriente, que simplemente demostraba su apoyo a la corona española, falleció a manos del ejército de Simón Bolívar en Pasto el 24 de diciembre de 1822, lo que se conoce en la historia como la Navidad Negra. Seguimos con historias fuera de Bogotá y esta nos sitúa en Barranquilla. Nos sitúa en 1992 en Barranquilla, en la Universidad Libre. Y que en este fin de semana de carnaval se presenta una masacre bastante grande, la masacre más importante que se ha presentado en un carnaval de Barranquilla. 10 personas fallecen, 10 personas son asesinadas a bala durante el carnaval. Pero lo curioso de esta historia no es la masacre que se presentó en un carnaval de Barranquilla, que podría ser el título de esta historia, no. Sino que esta masacre tenía un toque adicional. Y es que todos los cuerpos de los 10 asesinados fueron encontrados en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Barranquilla. Los 10 cuerpos por alguna razón aparecieron, porque ustedes dirán, Camilo, pues los llevó la policía. No. Los cuerpos aparecieron, la policía los encontró ahí, en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre, y todavía no, es que nunca se supo quién los mató, por lo cual la teoría da un giro gigante de ser una masacre más que pueda pasar en Colombia a tal vez una masacre originada por una universidad. Mataron a 10 personas, las 10 personas que se murieron eran indigentes, gente que no tenía hogar, gente que no conocía a nadie, y vienen a aparecer luego de un tiempo sin que la universidad lo reportara, sin que sus directivos, ningún decano, ninguna persona de vigilancia, ni siquiera los celadores reportaran que los 10 cuerpos habían entrado y que estaban siendo prácticas de estudiantes de medicina en la Universidad Libre de Barranquilla. A esta historia yo le doy un 10 de 10. Y tú dirás, ¿por qué, Camilo, un 10 de 10? Hombre, porque esto está documentado, hay testimonios. Puedes buscar en el periódico El Heraldo, que es el más importante de la costa atlántica. Y El Heraldo tiene un especial de esta masacre del carnaval de Barranquilla en 1992. Y luego el desenlace épico, y es que todo apunta que fue la Universidad Libre la que mandó a matar a estas 10 personas sin hogar, indigentes, que nadie conocía, para sus clases de medicina. Eso me parece épico, y al saber que está documentado, a pesar de que la universidad nunca fue juzgada por esto, por lo cual puede que o la universidad de verdad no mandó a matar a esta gente y los cuerpos aparecieron por otra razón en su facultad de medicina, o la corrupción fue tan fuerte en esa época que la universidad logró pagar para que no le fuera juzgado por el asesinato de 10 personas en el carnaval de 1992. Si no estoy mal, hemos completado 9 o 10 historias. Creo que ya las completamos, y ahorita que estoy viendo mi OBS, que es donde yo estoy grabando este podcast, me doy cuenta que ya llevo 1 hora de grabación, por lo cual creo que es momento de finalizar. Y obviamente, como les comentaba al principio, tómense la libertad cada uno de buscar estas teorías, corroborar si lo que le dije es verdad, si me cree o no me cree, o si quiere averiguar un poco más del tema, también está en todo su derecho. Y me encantaría que en los comentarios, si me están viendo en YouTube, pues me coloquen los 10 títulos, 9, es que la verdad no sé si son 9, 8, 10 títulos, 11 títulos que les conté el día de hoy, y al lado de cada título me coloquen de 1 a 10 qué tan creíble crees que es esta historia, y en dado caso que sea un 10 de 10 absoluto, pues cuéntame qué te pareció semejante cosa que te conté, porque es que hay historias acá increíbles y merecen ser contadas todas las veces posibles. Así que espero que estos podcasts queden para la posteridad y que mucha gente se entere de tantas cosas y las que faltan por contar de nuestro amado país.